Gracias al Señor Jesucristo, agradecemos al Padre Celestial por poder estar juntos alabando y también recibiendo lo que el Padre tiene para nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente, sea el Señor contigo y la paz del Padre Celestial, la paz de nuestro Señor Jesucristo, la paz del Espíritu Santo sea con tu casa, con tu familia, en el nombre de Jesús. Quiero compartir en este momento la palabra de Dios en el libro de Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 17 y 18. En el último culto estuvimos hablando un poco sobre esto y quiero que escuchemos lo que el Señor nos habló en aquel día, en ese culto de oración, y que sirve para nuestras vidas como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos del Señor y como también llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que necesita en Cristo Jesús. Y coloqué el título del mensaje: Cristo está a mi lado. Y vamos a leer los versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por tu palabra, Señor, y en este momento queremos recibir más de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Esa orientación, esa palabra de bendición que nos lleva, Señor, a fructificar, Padre mío, a crecer como tus hijos, Señor, a ser, Señor Dios de la gloria, aquellos llamados a ser luz y sal, Padre mío, a poder llevar a otros, Señor, este mensaje de salvación que vino a través de tu Hijo Jesucristo para toda la humanidad, Señor, para que aquel que en ti crea, Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos entonces, hermanos, a ver un poquito estos textos o estas oraciones de estos textos y vamos a ver cómo Cristo está a nuestro lado en cada momento y qué es lo que quiere hacer al estar Él al lado nuestro. Él nos dio una misión a todos y es la misma, es la gran comisión: el ir y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos, evangelizando, dice su palabra. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo en estos versículos? El apóstol Pablo va a decir: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y el apóstol se encuentra en una situación difícil donde él está siendo juzgado, donde él es perseguido. El perseguidor en un momento ahora es perseguido. ¿Por qué? Porque sigue a Cristo Jesús. Y todo aquel que sigue a Cristo Jesús, la palabra del Señor Jesucristo dice que podemos sufrir persecuciones. Tal vez no somos perseguidos de una manera directa como en otros países donde el decir que somos cristianos, pentecostales, evangélicos, que somos seguidores de Cristo, ya nos lleva a un peligro de muerte. Pero sí podemos ser perseguidos por anunciar la palabra de Dios como ella, según lo que ella dice, no según lo que nosotros queremos o creemos. La palabra del Señor no nos llama en ningún momento a aborrecer a nuestros enemigos, sino a amarlos. Y eso lo vimos en una de las predicaciones y está en el canal de YouTube, para gloria de Dios, para poder volver a verlo. Y claro que uno puede ver y seguir investigando y pidiéndole al Señor. ¿Para qué? No solamente para tener conocimiento, sino también para que el Espíritu Santo venga a obrar en nuestras vidas. Amén, iglesia. Entonces, dice ahí: pero el Señor estuvo a mi lado, y hace mención como el Señor, no solamente por decirlo, sino que en ese mismo tiempo que Él habla a través del Espíritu Santo, está diciendo: ese Señor es aquel juez también. Estoy siendo juzgado, estoy siendo calumniado, decía el apóstol Pablo, se está hablando cosas erradas contra mi persona.
Pero el Señor, el juez, y como dice ahí en Isaías capítulo 33, versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Mire el poderío de Dios, mire el poderío de nuestro Señor. Él es juez, Él es nuestro legislador y Él es nuestro rey. Y es alguien, como dice el texto, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Quién es aquel que estuvo a su lado, al lado de Pablo? Fue ese mismo, el rey, legislador y juez de la tierra. El mismo salmista va a decir en el capítulo 94, versículo 2, engrandécete, oh juez de la tierra. Es Él quien está al lado de Pablo. Y en este tiempo, al lado nuestro, es Él quien está a nuestro lado. A tu lado, a mi lado, está el gran Señor, aquel que es el juez de toda la tierra. No para pedirle al juez de toda la tierra que el enemigo nuestro venga a sufrir, sino para pedirle a aquel que es juez de toda la tierra que haga su justicia, que manifieste su justicia. Y su justicia se manifiesta en la oportunidad de salvación. En también hacer ver a la humanidad de que la palabra que el Señor habló en tiempos antiguos, llega un momento donde se cumple, donde se manifiesta su justicia. Y el Señor no se tarda, pero nosotros necesitamos solamente descansar en Él. Sí van a haber personas que juzguen nuestras vidas. Y mire que el pueblo, era el pueblo judío que en ese momento estaba juzgando al apóstol Pablo. Era el mismo pueblo de él que estaba juzgando al apóstol Pablo. Y Pablo entendía de que ellos no comprendían el mensaje aún de Cristo Jesús, ese mensaje precioso. Pero él dice, Cristo estuvo a mi lado, el Señor estuvo a mi lado, como abogado también. Mire que la imagen o la palabra al lado, estudiando un poquito más, está diciendo a ese costado, así como cuando hay alguien que está siendo acusado y se tiene un abogado al lado, sea a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Pero así estaba nuestro Señor, con Pablo, con el apóstol Pablo en ese momento. Y así está nuestro Señor a nuestro lado. No es que nos deja, sino que Él se presenta. Y Él expone nuestra defensa. Él es quien dice las cosas como son. Y eso es importante, iglesia, porque nosotros no fuimos llamados a defendernos, sino a presentar defensa del Evangelio. Pero es Dios quien se encarga de defender nuestras vidas. Es Dios quien se encarga de decir las cosas como son. Dios hace, manifiesta su palabra y Dios manifiesta su poder. Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Salmo 118, versículo 6. Y Él está diciendo, en Él puedo confiar, no temeré, no solamente lo que pueda hacer el hombre, sino no temeré lo que pueda acontecer también. Él tiene una confianza y el mismo apóstol Pablo tiene esa confianza en Dios. Capítulo 16, versículo 8 de Salmos. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra
para siempre. Mire, el salmista iba a decir que Él estaba a su diestra y que Él no será conmovido. El Señor está con nosotros a nuestro lado. Él nos defiende, Él cuida de nosotros, Él juzga la situación, pero no somos nosotros los llamados a juzgar, sino a cumplir una tarea que el Señor le había dado al apóstol Pablo y que también nos da a nosotros, y es lo que usted quiere, y es lo que quiero que usted vea en este momento, porque nosotros necesitamos centrarnos en la tarea que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros dejamos de hacer esa tarea, nuestra visión está nublada, no consigue ver, y nuestra vida está perdida porque no consigue seguir al Maestro, no consigue seguir el camino. Por eso la palabra va a decir a través del apóstol Pablo que él estaba seguro en sus pasos. La situación que estaba enfrentando no lo atemorizaba. Ya había pasado por varias situaciones y esta más no iba a ser la excepción. Dios continuaría estando al lado del apóstol y va a decir en el versículo, palabras después va a decir, y me dio fuerzas. Porque para pasar situaciones así, aflicciones, calumnias, mentiras, solamente la fuerza del Señor para mantenernos en pie. Solamente la palabra del Señor para continuar mirando y avanzando y creyendo y confiando en el Señor. No obrando por nuestra cuenta, no iglesia. Nunca obremos por nuestra propia cuenta o por nuestra propia mano. Dejen todo a Cristo Jesús. Deje que el Señor se encargue. Procure hacer lo que agrada a Dios. Procure amar a aquel que lo aborrece. Procure amar a aquel que lo odia. Procure amar a aquel que lo persigue. Pero deje que el buen juez y su abogado, el buen Señor Jesucristo, lo defienda. A veces nosotros ni sabemos cómo hemos actuado. Entonces es pedir la gracia al Señor para poder entender nuestro caminar con Cristo Jesús y para poder pedir perdón si es necesario. Así que solamente teniendo algo delante y buscando crecer en ese amor, en esa paz, en esa compasión, en esa misericordia. Como dice ahí en Filipenses, el apóstol podía decir en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es en esta situación. No es en situaciones que yo quiera vivir, sino es bajo la situación que el apóstol Pablo estaba viviendo. Momentos de juicios que se levantaban contra él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo perseverar. Lo puedo hacer porque Cristo me fortalece. Puedo creer y confiar que el Señor ayudará a que continuemos haciendo la tarea que Él nos encomendó, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando quiero hacer una cosa o cuando quiero ir para un lugar o cuando pienso de una manera. No, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estoy caminando con Cristo y sufro por el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, 1 Corintios capítulo 15 o 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo sabía que no era él, sino que era la gracia de Dios que estaba sobre la vida de él. Y eso es, iglesia, reconocer que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos nada. Saber que por nuestra propia fuerza no llegaríamos a ningún lado. Entender de que Dios no nos llama a actuar como nosotros querramos, sino a actuar como el Señor Jesucristo actuó. Que cuando lo aborrecían, Él amaba. Cuando lo perseguían, Él no buscaba venganza, sino que esperaba en el Señor. Cuando estaba siendo acusado nuestro Señor Jesucristo, a modo de que querían pegarle, Él mismo terminó saliendo del lugar.
siendo que él podía pedir a sus ángeles que vengan a actuar, pero el Señor buscó siempre tener paciencia y procuró la paz. Dice la palabra de Dios, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Si vamos a leer ese versículo, el 17, acompáñenme nuevamente. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ahora, ¿para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles lo oyesen. ¿Para qué el Señor le dio fuerzas al apóstol Pablo, iglesia? Para que él pueda continuar predicando, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Mira, iglesia, cuando somos fortalecidos es para que continuemos con la tarea que Dios nos dio. El apóstol Pablo tenía una tarea y Dios siempre fue, Cristo Jesús siempre fue, el Espíritu Santo siempre fue quien fortalecía a Pablo para que él continúe con la tarea que le fue encomendada. Así el Señor hace con nosotros en nuestra vida, para que Él nos fortalece, no para hacer las cosas que nosotros querramos, sino para que nosotros podamos hacer la tarea que Dios nos encomendó. Hace unas semanas atrás te preguntaba, ¿cuál es el ministerio que Dios te dio? ¿Cuál es la tarea que tienes que llevar adelante? Hay algo que el Señor te ha dado para que puedas llevar adelante. Y el Señor no te dejará sin fuerza, sino que Él te fortalecerá para que puedas llevar adelante la tarea que tienes que cumplir, lo que el Señor te ha encomendado. Y en medio de ese cumplir esa tarea, nosotros crecemos, nosotros avanzamos. Y si sufrimos, claro que vamos a sufrir, pero los sufrimientos no son comparados y el Espíritu Santo nos va a hacer ver que no son comparados a la gloria venidera. Por eso seremos fortalecidos. Por eso, por lo que antes llorábamos, ya no lloraremos. Si bien sentiremos el dolor, pero también nos gozaremos. El Espíritu Santo vendrá a consolarnos, nos fortalecerá, nos animará, nos ayudará a continuar confiado, a tener fe, sin importar lo que pueda hacer el hombre, mas sabiendo que estamos con Cristo Jesús y que Él es nuestro juez y nuestro abogado. La palabra de Dios continúa diciendo, así fui librado de la boca del león. No es cualquier bestia, o mejor dicho, no es cualquier animal el león. Y Él está diciendo, Él no está diciendo de que no se presentó un león o que no se presentaron leones en medio de su camino. Él está diciendo que así fui librado de la boca del león. Dios no es que nos va a dejar sin que pasemos o sin que alrededor nuestro o sin que nos siga algún león, sino que tal vez el león nos siga, pero Dios espera que podamos confiar en nosotros. Tal vez el león venga, pero Dios nos librará de la boca del león. Bendito sea el nombre de Dios. No dejará, estando en Él, que el león venga a atacarnos. La palabra de Dios lo llevará, el Espíritu Santo nos lleva a recordar en Daniel capítulo 6, versículo 14. Recuerda ese pasaje. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel porque habían tramado algo contra Daniel, lo estaban persiguiendo. Prácticamente parecido a lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, lo estaban persiguiendo. ¿Para qué? Para que Daniel venga a sufrir. Y dice, y resolvió el rey librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Mire lo que hace el Señor, obrando a favor de un hijo de Él. Pero aquellos hombres, un rey obrando, un rey procurando salvar la vida de Daniel. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mire cómo el Señor, colocando ese deseo por poder ayudar a Daniel y también colocando las palabras, dando a entender a este hombre, a este rey, no era cualquier persona, sino a este rey, lo que era capaz de hacer el Dios de Daniel. Y eso es lo que es capaz de hacer nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre y el Espíritu Santo a favor de nuestra vida.
Él nos librará. Él te librará. Dios no nos dejará, Él está a nuestro lado. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Con tristeza se levanta este hombre, pero va confiadamente y todavía habla. Había esperanza en él. Quería escuchar. Aconteció eso contigo, Daniel. Y así es en nuestras vidas. Vendrán a preguntarnos y podremos decir que nuestro Señor nos ha librado. Así como dice en el versículo 21. Entonces respondió Daniel al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión fue hallada en él. Imagínese estar con varios leones. Una cosa es estar con uno, pero ya uno hace cosas terribles. Imagínese varios. Pero no hubo lesión en la vida, en el cuerpo de Daniel, sino que el ángel del Señor lo libró. Dios hará eso, iglesia. Dios nos llevará, y hasta el último día Él estará con nosotros. Así como estuvo con el apóstol Pablo. Estar en el trabajo de Dios, seguir su voluntad, seguir su palabra, vivir el evangelio, anunciar la palabra del Señor, primeramente con nuestra vida y luego compartirlo con nuestra boca, con nuestros labios, anunciarlo. Esa es la tarea que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. La vida nos las dio para disfrutar, sí, pero también para poder vivir cada uno de nuestros días con Él. Viva con su Señor Jesucristo. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos. Y escuche, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mire, iglesia, no es para que nos alegremos en el sufrimiento de otros, no. Ni como cristianos, ni como personas, como seres humanos, tendríamos que alegrarnos en el sufrimiento de otros, sino pedir al Señor su gracia y su misericordia. Pero el juez justo hace como Él quiere, y siempre tendremos algo que asumir. Las responsabilidades tenemos que asumirlas. Nuestras dificultades las tendremos que asumir. Dios nos ayude, iglesia. ¿Para qué? Para que siempre tengamos temor en el Señor y podamos obrar de la mejor manera. En esto pensad, en esto vivid, en esto haced, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Dios lo libró tanto en el pasado al apóstol Pablo, como también en ese presente que estaba viviendo. Por eso él llegaba a decir de esa manera. Si usted recuerda, en el versículo 16 va a decir, 17, disculpe, y que todos los gentiles oyeran: así fui librado de la boca del león, hablando de un pasado y de un presente en el cual estaba viviendo, diciendo cómo él fue librado. Pero encontramos en el versículo 18 donde dice: y el Señor me librará de toda obra mala.
El Señor nos librará, iglesia. No solamente en nuestro pasado nos ha librado, no solamente en nuestro presente nos ha librado, sino que también está diciendo a través del apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, que el Señor nos librará de toda obra mala. El león habla de un problema, de dificultad. Obra mala está hablando también de lo mismo. El maligno puede ser que esté creando todo esto. Satanás no va a querer, iglesia, no que perdamos la vida, sino que nos perdamos en Cristo Jesús, que no nos encontremos en Cristo Jesús, que no nos hallemos en Cristo Jesús, que dejemos de mirarlo a Él, que desviemos nuestra mirada, que dejemos la comunión con los santos también, iglesia. Satanás lo que quiere es apartarnos de Cristo Jesús. Quitarnos la vida es una ganancia para nosotros. Lo importante es que nosotros miremos a Cristo Jesús. Podemos perder todo lo que podamos perder, pero lo que no podemos perder, iglesia, es mirar a Cristo Jesús. Si miramos a Cristo Jesús, también somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Si dejamos de ser parte del cuerpo de Cristo Jesús, estamos perdiendo también nuestra mirada de Cristo Jesús. No deje que nada lo aparte de Cristo Jesús. No deje que nada lo aparte de la iglesia. Lo que le importa a Satanás no es si usted tiene vida o no tiene vida. Lo que le importa a Satanás es que usted no esté con Cristo Jesús. Entonces vea que lo que está haciendo el apóstol es seguir con el ministerio que Dios le ha dado, con el trabajo que Dios le ha dado. Él sabía que el Señor lo guardaría, él sabía que el Señor estaría a su lado y él podía decir que aún Dios ha tapado la boca de los leones, que no ha sido afectado por ninguna obra maligna, toda obra mala, dice ahí, el Señor me librará de toda obra mala, no permitirá que el maligno me aparte de Cristo Jesús. Dios continuará librándolo, no de lo que tenga que pasar por causa del Evangelio, sino de lo que quiere apartarlo del Evangelio, de cumplir la tarea que le había sido encomendado. Mateo capítulo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle a Jesús diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Lo que quiere Satanás, lo que quiso con Cristo Jesús, es apartarlo de obedecer la voluntad de Dios. Era apartarlo de cumplir su tarea. Lo que quería Satanás de Pablo era apartarlo de Cristo Jesús, era apartarlo de la iglesia. Lo que quiere Satanás de nuestras vidas, de aquellos que seguimos a Cristo Jesús, es apartarnos de Cristo Jesús, es apartarnos de la iglesia. Descubierto el enemigo, nosotros tenemos que ser astutos y sabios y seguir firmes en Cristo Jesús. No dejarnos que nada nos aparte de Cristo ni de su iglesia. Y me preservará para su reino celestial. Y esa palabra preservará. Usted habrá visto alguna conserva, algunas frutas que se conservan para que duren. Nos conservará el Señor ¿en qué? En esa amistad, en esa unidad con Cristo Jesús. Hará que continuemos, por más que pasen los años, que continuemos en ese deseo de estar con Cristo Jesús, de seguir su voluntad. Él nos cuidará, Él nos protegerá, iglesia. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol, teniendo esa fe, esa esperanza, él estaba diciendo: lo glorificaré a mi Señor, porque Cristo está a mi lado. Padre Dios de la gloria, Señor, yo te agradezco por tu palabra, Señor, que nos lleva a mirarte a ti. Y al verte, Señor, que estás a nuestro lado, Señor, juez y abogado nuestro, Padre,
Nos damos cuenta que Satanás lo que viene a hacer es querer quitarnos de al lado tuyo, Padre, para que estemos desprotegidos, Señor, y así perder, Señor, todo lo que tú quieres darnos a nuestra vida. Padre, queremos estar a tu lado, cumplir nuestra tarea, Señor, llevar tu evangelio, Padre Santo. Y Padre Dios, queremos seguir caminando en fe, Señor, sabiendo, Señor, que tú no nos dejas en ningún momento. Padre, te damos la gracia y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con ustedes hoy y siempre. Amén.